Un día más que nos regala el Señor para poder recibir más de su presencia, más de su palabra. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este día. Les bendecimos y deseamos que este sea un día lleno del favor y de la misericordia de nuestro buen Dios. Bueno, mis amados, hoy tocaremos un tema, como quizás ya muchos lo han leído: llegó la hora de la venganza. Esto me hace acordar a las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo: habéis oído ojo por ojo, diente por diente. Y era la forma de reaccionar de muchas personas, eh, según lo que cada persona vivía, por lo que atravesaba, por lo que le hacían, ¿cierto? Y son temas que de pronto en nosotros generan mucha inquietud. ¿Cómo reaccionar ante lo que me han dicho, ante lo que me han hecho? Bueno, la palabra del Señor es bastante clara. Si leemos, por ejemplo, lo que dice Pablo allá a los Romanos en el capítulo 12, versículo 19, dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si nosotros analizamos un poco el contexto de este versículo, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos está diciendo: nunca paguen a nadie mal por mal. ¿Sí? El Señor está diciendo: en cuanto ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Inclusive nos está diciendo más adelante: si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, o si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Bueno, somos conscientes de que a muchos de nosotros nos ha sucedido cosas que tienden a afectar nuestras vidas. Eh, si alguien de pronto provoca un mal en cada uno de nosotros, si coge algo, lo destruye, algo que nosotros amamos, algo que nosotros queremos, cuando una persona nos engaña, cuando tenemos confidentes, amigos, ¿cierto? Y estas personas terminan pues engañando a nuestras vidas. Bueno, cuando alguien se enoja contra nosotros, cuando alguien nos ataca, cuando un hermano o un familiar nos trata mal, ¿cómo es que nosotros podemos reaccionar? También podríamos llegar a pensar: si esto me han hecho, ¿cómo es que yo, o cómo es mi reacción mejor? ¿Hacerle al otro lo que nos hizo, inclusive hasta peor? No sé, decir algo malo de esa persona que de pronto nos calumnió, jamás volverle a hablar a esa persona. Y si aquí podemos darnos cuenta, parece que en cada uno de nosotros existiera un chip vengativo. Cuando nos hacen mal, se enciende eso que hay dentro de nosotros y queremos acabarles, y queremos destruirles. Todos y cada uno de nosotros hemos sentido estos impulsos de inclusive poder vengarnos. Y, y es absurdo inclusive poder escuchar a muchas personas que creen en Dios y que dan muestra de su espiritualidad. Hablo con aquellas personas que uno ve orando, hablo con aquellas personas que uno ve recitando la palabra, hablo con aquellas personas que uno ve como que sirviéndole inclusive al Señor, o sumergido en las escrituras, teniendo un gran conocimiento de ellas. Sin embargo,
Son personas que van inclusive a la presencia de Dios y están pidiéndole a Dios que destruya a las demás personas. Que, que por favor, ojalá les pase algo. Que de acuerdo a lo que han hecho, ojalá el Señor les devuelva 2 veces o 3 veces algo peor de lo que quizás nos provocaron y nos causaron. Si muy bien este pasaje que acabamos de leer nos menciona que la venganza es del Señor, yo no tengo por qué ser ese intermediario para que el Señor les destruya. Al contrario, el Señor me dice, si ellos tienen necesidad, dales. Y de esta forma veremos inclusive cómo Dios actuará en contra de ellos, mas no porque yo se lo haya pedido, sino más bien porque el Señor, al ser su Hijo, es quien defiende mi vida. Es quien me ayuda en medio de esta situación tan compleja por la cual quizás muchos de nosotros vivimos. Ahora, ya que de pronto todos nos hemos sentido tentados a reaccionar de esta forma, a actuar mal, pues es allí en donde debemos de mirar una vez más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, porque Él es quien nos muestra ese camino a seguir. Si alguien tiene razones para vengarse por ser tratado injustamente, sería nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús nunca pecó ante esto, nunca hizo nada malo, nunca siquiera pensó hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo inclusive fue aquel quien dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nuestro Señor Jesucristo padecía, dice la misma escritura dicho por el apóstol Pedro, Él no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. ¿Quién es ese? Nuestro Dios, nuestro Padre. Él sabe la forma en que nosotros hemos sido tratados. Inclusive Él sabía la forma en que Jesucristo fue tratado y fue de una manera dura, de una manera brusca. Él sabía exactamente ese tipo de venganza que ellos merecían. Sin embargo, Dios, también nuestro Padre Celestial, es un Dios que sabe cómo tratar a la humanidad. Es un Dios que sabe cómo vengarse. Es un Dios que sabe cómo cuidar y defender de cada una de nuestras vidas. Nosotros no necesitamos reaccionar como en algún momento los discípulos reaccionaron. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Oramos al Padre para que descienda fuego y los destruya? Quizás podrían ser palabras para muchos lógicas desde el conocimiento de la ley. Estos hombres tampoco hablaban por tener una reacción ilógica o del rencor o del producto del nacimiento de su dolor, sino que eran hombres que inclusive al ver a Jesucristo trataban de hablar de acuerdo a lo que la ley les mandaba. Pero el Señor Jesucristo les dijo, no, 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 ustedes no deben de actuar de esta manera. Ustedes deben demostrar el amor. Ustedes deben demostrar el perdón. Lo que yo he venido a hacer con cada uno de ustedes para reconciliarlos con el Padre, ese debe de ser su ministerio, reconciliar o reconciliarse con ellos para que de esta forma también ellos se puedan reconciliar con el Padre. Entonces, son palabras que nos llevan a nosotros a decir, hey, tengo que hacer un alto en el camino, tengo que ver lo que Cristo hizo por mí para que de esta forma yo pueda actuar para con los demás. Tengo que ver cómo Cristo me amó para yo poder amar. Tengo que ver cómo Cristo me perdonó para yo poder perdonar. Y tengo que darme cuenta que aunque la humanidad se pueda levantar en contra mío, yo tenga que mostrar a Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, aún entendiendo que el Señor hará con ellos como Él quiera, mas no como yo quiera, ni siquiera
orándole a Dios, porque no sé qué tipo de Dios, porque no será nuestro Dios quien escuche estas plegarias y estas peticiones, porque fue el mismo Señor Jesucristo quien le dijo a estos hombres: ustedes no saben lo que piden, ustedes no saben lo que hacen. No debería de ser nuestra vida espiritual el ver cómo el mundo se destruye. No debería de ser nuestros deseos más allá de que nos hayan hecho mal. Fue el mismo apóstol Pablo quien le dijo inclusive allí a Timoteo: hey, necesitamos hombres que levanten manos santas para que inclusive puedan orar por los gobernadores. Hablando en ese caso de Nerón, quien destruía la iglesia, quien quemaba la iglesia, quien enviaba a los cristianos al circo para que los leones los destruyeran, los acabaran, lo mataran. ¿A qué tipo de persona le cabe en la cabeza orar por un hombre que es sádico, que está destruyendo la iglesia? Pues solamente a un hombre que tiene una verdad que ha sido clavada en la profundidad de su corazón, que ha hecho caso y ha sido obediente a todas las palabras que Cristo le ha mandado hacer. Orar, porque de esta forma quizás estos gobernantes permitirán que nosotros expongamos el Evangelio. Orar para que quizás haya paz en la profundidad de la iglesia y puedan ejercer lo que el Señor les ha mandado, o porque quizás se conviertan y se vuelvan al Señor. Los designios de Dios son totalmente diferentes a los nuestros, así que no somos nosotros quienes nos vengamos, sino que llega la hora de la venganza de nuestro Dios y Él hará de acuerdo a como Él quiera. Así que cualquier mal del que somos quizás nosotros víctimas, pues el Señor hará como Él tenga que hacer con aquellas personas que nos han ofendido, pero que en tu caso sea amarlos, orar por ellos, bendecirlos, aunque sea difícil aceptarlo, que nuestro corazón entonces pueda ser transformados para bendecir a aquellos que nos maldicen. Hermanos, que Dios te dé un corazón que cada día pueda imitar la palabra del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.